Bienvenido a una prueba del teorema fundamental del cálculo, primera parte. El teorema fundamental del cálculo parte 1 establece que si una función f de x es continua en el intervalo cerrado de a a b, y grande f de x es igual a la integral definida de f de t, con respecto a t, de a x es continua en el mismo intervalo cerrado y diferenciable en el intervalo abierto, entonces grande f' de x, que sería igual a la derivada con respecto a x de la integral definida de la f de t, de a x es igual a f de x, es igual a f de x. Observe cómo esto nos dice que la derivada de esta integral es igual a la función integrando f, con el cambio de variables a x. Para comenzar nuestra prueba, usaremos la definición de la derivada para grande f' de x, que es igual al límite cuando h se acerca a 0 del cociente de diferencia para grande f. Para el siguiente paso, vamos a factorizar 1 sobre h a partir de la fracción, y luego escribir una gran f de la cantidad x más h, y una gran f de x como integrales definidas usando esta ecuación aquí. Entonces, el siguiente paso tenemos el límite cuando h se acerca a 0 de 1 sobre h, y luego multiplicado por la cantidad grande f de la cantidad x más h, es igual a esta integral definida, donde sustituimos la cantidad x más h por x. Y luego tenemos menos grande f de x es igual a esta integral definida aquí. Y ahora aplicaremos propiedades de integrales definidas. Entonces, para el primer paso, si cambiamos el orden de integración aquí, cambiará el signo, lo que haría que esto más la integral de f de t, de x a, y luego usando la propiedad aditiva de integrales definidas, la suma de estas dos integrales sería igual a la integral de f de t, de x a la cantidad x más h. Para asegurarnos de que entendemos esto, veamos esto gráficamente. Cuando hacemos esto, asumiremos que f de t no es negativo, aunque no es necesario que lo sea. Mirando la diferencia de estas dos integrales gráficamente, si esta es la gráfica de f de t, si integramos f de t de a la cantidad x más h, nos integramos a lo largo de este intervalo aquí, que nuevamente si f de t no es negativo, nos daría esta área aquí bajo la función. Ahora, si restamos la integral de f de t de a x, estaríamos restando esta área aquí. Y pudimos ver que nos dejaría el área de x a una cantidad x más h, dándonos la integral definida de f de t, de x a la cantidad x más h. Una vez más, estamos ilustrando esto usando una función no negativa, pero sigue siendo cierto incluso si la función es negativa. Espero que esto ayude a explicar de dónde sacamos esta integral aquí y destaqué esta ecuación, porque la usaremos más tarde. Pero ahora vamos a aplicar el teorema del valor medio para integrales, así que comencemos por revisar este teorema. El teorema del valor medio para integrales establece que si f de x es continua en el intervalo cerrado de a a b, entonces existe un número c en el intervalo cerrado de a a b tal que el valor de la integral definida es igual a f de c, multiplicado por la cantidad b menos a. Nuevamente para ilustrar esto, usaremos una función f de x que no sea negativa. Por lo tanto, podemos pensar en esto como un área. Entonces, si integramos f de x de a a b, donde f de x está graficada en azul, nos dará el área de la región sombreada aquí, y el teorema del valor medio nos dice que hay algún valor c en el intervalo cerrado, digamos aquí, donde f de c, este valor de función aquí. ¿Cuál debería ser la altura de este rectángulo, multiplicado por la cantidad b menos a, que sería el ancho del rectángulo, nos daría el mismo valor que la integral definida? Entonces, si f de x no es negativo, esto significa que el área bajo la función sería la misma que el área de este rectángulo. Entonces, volviendo a nuestra demostración, por el teorema del valor medio de las integrales, existe un número c en el intervalo cerrado desde x hasta la cantidad x más h, de modo que f de c por h es igual a la integral definida. Recuerde que h es el ancho del intervalo. Entonces, para este gráfico, c podría estar en algún lugar aquí, donde f de c, la altura del rectángulo, multiplicado por el ancho h, times the width h, sería igual al valor de la integral definida. Ahora multiplicamos ambos lados por 1 sobre h. Tendríamos que f de c es igual a 1 sobre h por la integral definida. Ahora cuando h se acerca a 0, la cantidad x más h se aproxima a x. Nuevamente, veamos esto gráficamente. Entonces, si esto es h,
observe que h se acerca a 0, o se mueve en esta dirección aquí, la cantidad x más h debería aproximarse a x. Como resultado, a medida que la cantidad x más h se aproxima a x, c también tendría que acercarse a x, porque c está en el intervalo cerrado de x a la cantidad x más h. Por lo tanto, podemos decir que el límite cuando h se acerca a 0 de f de c, tendría que acercarse a f de x, y por lo tanto este límite es igual a f de x. Ahora solo tenemos que juntar las piezas. Como sabemos que f grande x principal es igual al límite cuando h se acerca a 0 de 1 sobre h multiplicado por esta integral definida, y también hemos demostrado que f de c es igual a 1 sobre h veces la integral definida. Ahora sabemos que big f' de x sería igual al límite de f de c, que sabemos que es igual a f de x, y tenemos nuestra prueba. Ahora sabemos que gran f' de x es igual a f de x. Y recuerde, la f' grande de x era igual a la derivada con respecto a x de la integral definida de f de t de a x, que ahora sabemos que es igual a f de x. Así que esta es una posible prueba del teorema fundamental del cálculo, primera parte. Espero que hayas encontrado esto útil.